Bueno, seguimos en Citas de Radio y ahora tenemos el gusto de poder conversar con Natalia Bolosín. Ella es abogada, especialista en temas de criminalidad económica, control de corrupción y compras públicas. Se desempeña actualmente en la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Catalina Castro, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Catalina, un gusto saludarte. Solo aclarar que opino a título personal y no desde mi lugar en la Procuración. Perfecto, bárbaro, sí, vamos a totalmente. Acá estoy con Elisa Peirano y Angie Sanz. Bueno, Natalia, hoy es un día muy, digamos, muy interesante y muy importante con respecto a la cuestión tarifaria y la cuestión energética, porque la Corte se pronunció. ¿Nos querés contar un poco qué dijo la Corte? Porque tiene varios aspectos y aristas este fallo. Sí, efectivamente. Bueno, la Corte lo que hizo básicamente fue confirmar un fallo de la instancia anterior de la Cámara Federal de La Plata, en el cual se declaraba nulos los aumentos de gas, pero lo limitó solamente a los usuarios residenciales. El fallo de la Cámara Federal de La Plata declaraba la nulidad de los aumentos para todos los usuarios, los residenciales, las pymes, la industria, etcétera, y la Corte lo limitó a los usuarios residenciales. Es decir, está suspendido el aumento tarifario, para que la gente entienda, está suspendido el aumento tarifario solamente del gas y solamente para los usuarios residenciales. Además de este fallo, hoy la Corte le giró a la Procuración General de la Nación pidiéndole que emita dictamen en el plazo de 10 días respecto de otra causa que está en trámite en la Corte en relación con los aumentos de la electricidad. Así que esto es algo que vendrá de aquí a unos días también. Está bien. Esta es básicamente la decisión de la Corte. Digamos, el fondo del asunto es este. Queda suspendido el aumento del gas para los usuarios residenciales. Lo que sí se mantiene es la tarifa social, incluso, digamos, la que fue dictada en el marco de las mismas resoluciones que ordenaron el aumento, y por lo tanto las personas que ya fueron beneficiadas con la tarifa social, ahora no se les puede quitar la tarifa, ¿no? Claro, está bien. Suspende el aumento y además quienes reciben tarifa social van a continuar recibiéndolo. Y esta decisión se hace retroactiva, es decir, el valor de lo que uno debiera pagar es el valor anterior a la emisión de estas resoluciones en las cuales el Ministerio de Energía aumentó las tarifas del gas, básicamente por una razón muy obvia, digamos que todos lo sabíamos, yo estimo que en el gobierno también lo sabían, que es que la Constitución Nacional y la ley que establece la regulación del servicio privatizado del gas obliga a realizar audiencias públicas antes de cualquier decisión que modifique el cuadro tarifario. O sea, la participación de los usuarios y los consumidores en la Argentina en este tipo de decisiones es obligatoria por mandato constitucional y legal. El gobierno no puede aumentar las tarifas sin hacer previamente audiencias públicas. Está bien. O sea que la Corte lo que está cuestionando es una cuestión de forma y no de fondo y necesidad real o no de la actualización de las tarifas. Tiene que ver con el modo en que se realizó. En principio la decisión de la Corte sí está vinculada con qué es lo que pasó. Lo que pasó es que no se hicieron las audiencias públicas. No obstante, en el mismo fallo la Corte deja entrever, y esto además no es que es algo nuevo, tiene que ver con la histórica jurisprudencia de la Corte, los aumentos tienen que ser razonables, con lo cual ahora estamos discutiendo las audiencias públicas y la Corte está, digamos, declarando la nulidad de estos aumentos porque se hicieron sin audiencias. Supongamos que de aquí al futuro es de esperar que el gobierno lleve adelante las audiencias y efectivamente después ordene un aumento de las tarifas, porque las audiencias no son vinculantes. O sea, aunque todos los usuarios vayan a las audiencias a decir que no hay que aumentar las tarifas, eso no es vinculante para el gobierno y las tarifas se van a aumentar. Una vez que eso ocurra, seguramente después vendrán otros fallos más adelante en los que se discutirá el fondo, que es en qué medida los aumentos pueden o no exceder de determinados límites. Los aumentos deben ser razonables. Esto también es un principio que está establecido constitucionalmente. El aumento no puede ser imposible de pagar. Esto también está dicho en el fallo, más allá de que esto no repercute en la decisión que hoy se adopta, ¿no? Natalia, también hay en toda la cuestión del gas, de la facturación, como distintos aspectos de
del todo el sistema de gas, ¿no? Que tiene que ver con la generación, el transporte y demás. En todos estos tramos, ¿no? Desde que el gas se extrae o se transporta hasta el público, ¿hay tramos en los cuales no se necesita audiencia y tramos que sí? Bueno, esta es la discusión que había antes del fallo y que hoy ha quedado zanjada. Digamos, como vos bien decís, hay una parte del precio final que uno paga cuando le llega la factura que está compuesta por el valor de generación y de producción, o sea, el valor del gas en pozo. Lo que el gobierno sostenía es que para fijar este valor no necesita hacer una audiencia pública porque este es un valor que según el gobierno lo fija el mercado, sí. No es que lo establece el gobierno, sino que lo fija el mercado. Entonces, obviamente, ¿por qué esto es relevante? Porque las audiencias públicas a lo que tienden es a que los usuarios, en el marco de un mercado desregulado, digamos, pero imperfecto, porque en este caso hay un monopolio, digamos, al privatizarse los servicios públicos, lo que la Argentina hizo fue establecer un monopolio legal. ¿Por qué digo esto? Yo no puedo elegir entre 4 o 5 empresas de gas. Tengo una sola, digamos, que es la que está establecida legalmente para proveerme gas natural en mi barrio. Como hay un monopolio, yo como usuario no estoy un poco, digamos, a la buena de Dios para que la gente entienda. Claro. En este marco es que son obligatorias las audiencias públicas. Si hubiera un mercado con oferta y demanda y en el cual no hubiera monopolios ni legales ni naturales, bueno, no harían falta las audiencias. El gobierno lo que sostenía era que el precio del pozo está regido por la ley del mercado, por lo tanto no era necesario hacer las audiencias. Lo que la Corte le contesta es que desde hace un tiempo a esta parte, luego de la declaración de emergencia en el 2002, digamos, recuerden cuando se dicta la ley de emergencia económica en la época de Duhalde, desde ese momento hasta hoy, no es cierto que el valor de pozo esté desregulado y sometido a las leyes de la oferta y la demanda. De hecho, lo que dice la Corte es que el precio del gas en pozo lo fija el Estado, y desde el momento en el que lo fija el Estado, debe constitucionalmente hacer una audiencia pública. Perfecto. Entonces, en la medida en que el valor de pozo siga estando fijado por el Estado, la audiencia pública es obligatoria para la generación y sin ninguna duda, obviamente, para el transporte y la distribución, porque ahí sí hay una regulación estatal que somete a este servicio público a un monopolio legal. Claro, perfecto. Y hay otro punto que leí que vos lo habías señalado en un momento, que es interesante, del fallo que la Corte le está hablando, si no me equivoco, al Congreso para cubrir el cargo de defensor del pueblo. Sí, efectivamente, después de la renuncia del último defensor del pueblo que tuvimos, Argentina hace varios años que no tiene defensor del pueblo de la nación. Este es un cargo que debe completar el Congreso de la Nación, deben sentarse y ponerse de acuerdo y designar un defensor del pueblo. La figura del defensor del pueblo, recordemos que está establecida en la Constitución Nacional, luego de la reforma del 94, en la cual también se reconocieron estos derechos colectivos, el derecho de los usuarios y los consumidores. Todas estas cuestiones fueron incluidas en la reforma constitucional del 94. El defensor del pueblo es una figura crucial justamente para defender los intereses de quienes, frente a un mercado casi todopoderoso, no pueden estar en condiciones de indefensión. Digamos, los usuarios y los consumidores en cualquier mercado en el mundo estamos en condiciones de vulnerabilidad, de desventaja, digamos, frente a las grandes corporaciones, a los monopolios, etcétera. Por eso es que aparece como tan importante la figura del defensor del pueblo para defender los derechos colectivos de los ciudadanos. Digamos, por ejemplo, estas demandas que fueron presentadas por asociaciones de usuarios en representación del colectivo difuso de los usuarios, podría tranquilamente haber sido presentada por el defensor del pueblo, pero no lo tenemos. Recuerden que aquellos primeros fallos en donde se frenaban los aumentos de gas, de luz, en la época posterior a la especificación, digamos, al estallido del 2001, cuando se especifican las tarifas y se empiezan a renegociar los contratos, esas frenadas de los aumentos, en general las lograba en ese momento el defensor del pueblo de la nación, que actuaba en defensa justamente del todo el colectivo de usuarios y consumidores. ¿Y este cargo con quién se cubre? ¿Con algún miembro del Congreso o con alguien externo? No, con alguien externo. Debe ser designado por el Congreso de la Nación. El último defensor del pueblo que tuvimos cumplió su rol
de una manera, digamos, excelente. Yo recordaba recién el tema de las tarifas, pero ha habido otros casos, no solo aplica a temas de usuarios y consumidores, sino en general a los derechos colectivos de los ciudadanos. Así que el fallo de la Corte exhorta al Congreso de la Nación a que designen defensor del pueblo. Esperemos que lo hagan rápidamente. Uh-huh, uh-huh. Natalia, buenas tardes, mi nombre es Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu interpretación, o qué análisis haces político de este traspié del gobierno? Más allá de que, como decís vos, ellos sabían que no habían cumplido, digamos, la parte formal de las audiencias, se notaba en los funcionarios que creían que la Corte iba a fallar a favor de los aumentos, o pensaban que iba a suceder. Yo diría dos cosas. La primera cuestión es, a mí yo no lo tomaría como una alarma, ¿no? En el sentido de que, algunos medios, sobre todo opositores, están planteando esto como como si el gobierno hubiera perdido la batalla más importante o cosa por el estilo. Parece que hay que acostumbrarse, y esto es algo a lo que en los últimos tiempos nos hemos desacostumbrado. Hay que acostumbrarse a la idea de que en la Argentina hay tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Hay división de poderes, los poderes se controlan unos a otros, para eso se han creado este sistema de frenos y contrapesos en la Constitución Nacional. El Poder Judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revisa las decisiones de los otros dos poderes cuando violan derechos constitucionales. La Corte ha entendido que esta decisión de aumentar las tarifas sin audiencias públicas viola el derecho constitucional de los usuarios y consumidores establecido en el artículo 42 y en el artículo 43 de la Constitución, y básicamente sostuvo que los aumentos son nulos y que deberán realizarse nuevamente, tomarse nuevamente estas decisiones luego de cumplir con la formalidad, que no es una formalidad, ¿no? Lo de las audiencias públicas, la gente dice, bueno, pero ¿esto ¿para qué sirve? Bueno, básicamente sirve para que los funcionarios tomen decisiones informadas, más allá de que no es vinculante. La idea de la participación ciudadana se vincula con esto. La idea es que los funcionarios, en este tema y en otros, cuando toman decisiones, lo hagan de manera informada, escuchando los intereses reales, digamos, de la ciudadanía. Entonces, lo que ha pasado es esto, no es una cuestión grave, hay que acostumbrarse a la idea de que cuando los poderes legislativo y ejecutivo toman decisiones que el Poder Judicial considera inconstitucionales o que violan derechos, bueno, las nulifica o declara normas inconstitucionales, etcétera. No es un tema grave. Claro. Ahora, la segunda cuestión también me parece interesante y hay que decirlo, y es que esto efectivamente fue un error del gobierno. Digamos. Yo lo que decía hoy era, si alguien en el gobierno creía que la Corte iba a fallar de un modo distinto, o si pensaban que en este país iba a ser posible establecer un aumento tarifario sin audiencias públicas, bueno, debieran dedicarse a otra cosa. Claro. Porque cualquiera que haya leído algún fallo de la historia de la Corte Suprema, digamos, bastaba con leer la Constitución, no había mucha ciencia. Claro. Esta no es una discusión electoral, es una discusión jurídica, técnica, y la Corte Suprema falló en forma correcta. Entonces, me parece que de aquí al futuro el consejo sería, primero, lean la Constitución Nacional; segundo, lean la jurisprudencia de la Corte Suprema; tercero, no intenten operar mediáticamente a la Corte Suprema, porque afortunadamente tenemos una Corte que ha dado sobradas muestras. Yo he sido crítica en otras situaciones, pero creo que ha dado sobradas muestras de ser un poder razonable, independiente, y de dictar estos fallos que la verdad son ejemplares, porque el fallo, a la vez que reconoce el derecho constitucional de participación y demás, es un fallo medido, digamos. Claro. O sea, el fallo no mantiene la suspensión de las tarifas para todos los usuarios en forma indiscriminada, lo limita a los usuarios residenciales, aclara que en todo caso las pymes y las industrias tendrán que generar su propio camino judicial para conseguir la nulidad de las tarifas que se les aplican. O sea, de nuevo esto, acostumbrémonos todos a que hay tres poderes. Perfecto. Y hay que respetar los límites que establece la República, ¿no? Y este sistema de contrapoder, o sea, de contralores, es democracia, en fin y al cabo, ¿no? Es una buena noticia para nosotros. Está bien. Entonces, Natalia, ¿cuáles son entonces ahora, resumiendo, las salidas o los pasos que tiene que tomar el gobierno para acomodar esta situación? Bueno, el gobierno tendrá que llevar a cabo las audiencias públicas que debió haber llevado a cabo desde el primer momento. Las pymes y las industrias, en todo caso, tendrán que iniciar su propio recorrido judicial, sea en forma individual o con acciones colectivas. Eso habrá que ver si la Corte lo habilita
para suspender, digamos, los aumentos tarifarios que se les aplican a ellos. A la vez empezará a discutirse el aumento de energía eléctrica, como les decía hace un rato, y después, en todo caso, una vez que se hagan las audiencias, seguramente los aumentos igual van a ser ordenados, y ahí empezará a discutirse otra cuestión, que también seguramente termine en la Corte, que es el fondo del asunto, digamos, en qué medida los aumentos pueden ser indiscriminados, o si la Constitución Nacional, digamos, en la protección de los derechos de los usuarios, también dispone algún límite en cuanto a la razonabilidad de los aumentos y a la posibilidad de que los aumentos sean segmentados, ampliar la tarifa social, etcétera. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, clarísimo. Natalia, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, que tengan buenas tardes. Gracias. Chao, adiós. Bueno, ya escuchabas a Natalia Bolosín, ella es abogada, está especializada en temas de control de corrupción y compras públicas, donde nos explicaba un poco los alcances y la importancia del fallo de la Corte, donde hoy suspendía los aumentos de las tarifas